abrir la palabra de Dios nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 28. Vamos a leer el versículo 16, luego el versículo 20, versículo 30 y 31 de este capítulo. Hechos, capítulo 28, 16. Hechos 28, 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Señor, gracias te damos por el amor que tú nos tienes, Señor. Gracias por tu palabra que es bendita y eficaz. Señor, ahora habla en nuestro corazón, prepara nuestra vida, Señor, para el último tramo de nuestra carrera espiritual, ministerial. Señor, tú conoces la vida de cada uno. Tú sabes lo que ha de venir, por lo tanto necesitamos, Señor, que nos llenes de un amor apasionado por ti y por las almas perdidas. En Cristo, Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Se cuenta que en una ciudad de los Estados Unidos, una mañana muy helada, había nevado y también había mucha escarcha en los vidrios de los automóviles, pero también de las casas. Un vecino se levanta temprano y observa a su vecino que está quitando la escarcha de las ventanas de su casa. Estaba más o menos a unos 15 grados bajo cero. Y cuando él vio a ese hombre, dijo, bueno, él está haciendo un trabajo que lo podía simplemente simplificarlo. Y le recomendó algo: lo que usted tiene que hacer es poner la calefacción y le va a facilitar el trabajo. Y efectivamente lo hizo, y notó que dentro de unos momentos vio que el hielo se empezó a derretir. El fuego ha sido comparado también en la Biblia con el amor. Cuando el amor está presente en el corazón de un cristiano, se comienzan a derretir aquellas cosas que nosotros por nuestra fuerza no lo podemos hacer. El amor tiene una capacidad impresionante. El problema es que la mayoría ha decidido aborrecer, odiar y vengarse y no amar. Por eso que el Señor pone estos 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El amar a Dios y al amar al prójimo, que es el segundo mandamiento, de amarlo como a nosotros mismos, lo que va a acontecer es que vamos a empezar a quitar aquellas cosas que no podemos, y se nos va a facilitar el camino, pero a la vez comenzaremos a hacer mucho más de lo que nosotros pensamos que podemos desarrollar. Cuando el apóstol Pablo fue enviado por el Señor Jesucristo a Roma, en el capítulo 23, versículo 11 de este mismo libro, el Señor le habla directamente a Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El testimonio que este hombre iba a dar, él nunca pensó que lo iba a hacer de una manera completamente diferente como lo había hecho a lo largo de los años de ministerio. Estamos hablando, Pablo ya era un anciano, había ocupado los púlpitos en los templos, lo había hecho en las calles, en las plazas, en escuelas, en fin, en todo lugar. Pero ahora se encuentra en una casa alquilada, en arresto domiciliar, con una cadena. Y ahora la pregunta es: ¿cómo es posible que a Dios lo envía para que testifique en Roma, pero está encadenado? Entonces lo que vemos aquí, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, es que el amor que este hombre le tenía a Dios y el amor a las almas perdidas
hizo que pudiera vencer esas mismas cadenas, esas mismas limitaciones. Yo no sé cuáles son las cadenas, las circunstancias que a usted lo están deteniendo. Puede ser un problema de salud, un problema familiar, un problema económico, un problema laboral, lo que sea. Y son situaciones que no tienen que ver nada como una consecuencia de pecado, sino situaciones que han venido a su vida. Y usted dice, pero ¿por qué esto me ha venido? Ahora le quiero decir una cosa. Así como Pablo pudo cumplir su ministerio con cadenas, nosotros podemos cumplir ministerio con la ayuda del Señor si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema el amor que vence las cadenas. Ahora surge entonces una interrogante. ¿Por qué Dios envía a Pablo a Roma? ¿Cuál era la visión que Dios tenía en el momento, en el futuro inmediato y en el futuro lejano? Porque le dijo, es necesario que testifiques de mí en Roma. Estamos hablando entonces allá por el año 62 después de Cristo. El propósito era mostrarle el amor de Dios a la ciudad de Roma, que es la capital del imperio romano, y todo lo que sucedía en Roma se daba a conocer en todo el imperio. El evangelio había crecido y estaba prácticamente todo el imperio había sido llenado con el mensaje del evangelio, y eran miles y miles y millones de cristianos en todo el imperio. Ahora le toca a la ciudad de Roma el escuchar de primera mano al apóstol Pablo la predicación del evangelio. Entonces Dios quiere que toda persona pueda escuchar las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, Dios veía en la distancia, por su omnisciencia, veía una rebelión que vendría muy pronto. Y vemos aquí que en la ciudad de Roma, estamos hablando que en el año 62, Pablo llega a esta ciudad. Pero aproximadamente año 6 meses o 5 meses después, se desata una de las persecuciones más brutales en la ciudad de Roma, cuando Nerón acusó a los cristianos de haber quemado esta ciudad. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios envió a Pablo? Para fortalecer el corazón de la iglesia, para que ellos estuvieran firmes a raíz de lo que iba a venir. Era importante que Pablo llegara ahí para poderlos alimentar con la palabra de Dios, con la obra del Espíritu Santo, pero también ese amor que Dios estaba mostrando no solamente a la iglesia que estaba en Roma, sino a todos los romanos y a todos los habitantes que vivían en esa ciudad. El Señor quería que ellos conocieran del evangelio, pero se iba a levantar prácticamente una torre espiritual de Babel en Roma. ¿Por qué? Porque en el año 64 los cristianos por Nerón fueron acusados que ellos quemaron la ciudad. Recordemos que Nerón, en sus delirios, en sus obras de posesión demoníaca, este hombre, estando él queriéndose inspirar en una letra y en una música, porque era músico, él quería escribir y hacer algunas anotaciones sobre esa música. Para inspirarse, mandó a quemar parte de la ciudad de Roma. Entonces, en una condición tan miserable, vemos cómo empezaron a ver que Nerón era el culpable de todo eso. Sin embargo, Nerón, al verse señalado políticamente por el Senado y muchas otras autoridades y el pueblo, para desviar la mirada sobre él, entonces acusó a los cristianos. Entonces, ahora vemos en la ciudad de Roma una rebelión espiritual, una nueva torre de Babel contra el evangelio, por medio de la persecución. Pero no solamente Dios estaba viendo porque era necesario que Pablo llegara a Roma, porque Dios ya veía esa persecución en el año 64. Pero no solamente eso, sino que Dios estaba viendo en el año 300 que también esa torre espiritual de rebelión se iba a dar en esa misma ciudad de Roma, cuando Constantino declara el mundo de aquel entonces, lo declara cristiano. En otras palabras, no se necesita arrepentirse y creer en la obra expiatoria de Cristo para ser cristiano, sino por un decreto legislativo. Todos son cristianos. Entonces ahora encontramos una nueva torre que iba a confundir. Una torre, ¿por qué? Porque iba en contra del evangelio de Cristo, porque en ese momento lo que se hizo fue un sincretismo donde se aceptaron todas las doctrinas de todas las religiones de aquel entonces
y se le dio cabida dentro del cristianismo y se hizo una mezcla, y es por eso que en el siglo IV surge la religión romana, que viene a ser un formato diferente de lo que es el cristianismo original, y eso trajo confusión a todas las naciones. Pero no solo Dios estaba viendo una rebelión en el año 300, pero estaba viendo una rebelión en el futuro, y esta tiene que ver todavía con lo que va a acontecer dentro de muy poco en el mundo. Y eso nos lleva entonces a Apocalipsis capítulo 17. En el versículo 1 al 6 dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recuerde que las muchas aguas es un término, es una figura que nos habla de naciones. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en la frente un nombre escrito en misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Versículo 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Lo que está diciendo aquí la Escritura, para poder identificar quién es esa mujer, que está juntamente con la bestia. La bestia está refiriéndose al anticristo y al último imperio mundial. Entonces, pero está íntimamente ligada la gran ramera con la bestia. Dice, montaba la gran ramera sobre la bestia. Había, en otras palabras, una manipulación sobre el pensamiento político de este imperio, influyente por la gran ramera. ¿Y quién es la gran ramera? Está hablando de infidelidad. En otras palabras, aquellos que no guardaron la fidelidad a la palabra de Dios. Pero describe en su significado que está sentada, dice, en 7 montes. Aquí está la interpretación. Y no solo eso, sino que habla de 7 reyes. Y usted quiero que analice cuál es la ciudad en el mundo que está asentada sobre 7 montes. Es únicamente Roma. Y entonces dice en el versículo 10, el versículo 15, y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, si usted puede leer este capítulo 17, 18 y 19, se dará cuenta que es prácticamente el mismo espíritu que había en Roma en aquel entonces, cuando Pablo llega, de rebelarse en contra del amor de Dios en Cristo Jesús a través de la persecución, a través de un sincretismo, en otras palabras, de un ecumenismo que se dio en aquel entonces, en el tiempo de Constantino. Esto también sucedería en el futuro. Estamos hablando entonces del resurgimiento del Imperio Romano. Entonces, esto va a traer una alianza, por supuesto, política, religiosa, militar y jurídica, donde habrá prácticamente un solo tribunal, y no es el propósito de hablar de escatología en esta hora. Pero lo que sí quiero que veamos, por qué Jesús estimó conveniente, que era necesario que Pablo llegase a Roma. Porque no solamente para que pudiera llevar el mensaje para los que en aquel entonces vivían, sino también para poner el cimiento del amor y del verdadero mensaje. Pero estando allí hay una rebelión espiritual en contra del amor de Dios, porque empezaron a rechazar el evangelio. Alguien que ama a Dios no rechaza el evangelio, porque el evangelio es el mensaje de Dios en Cristo Jesús. Si alguien dice que ama a Dios, ama a Jesucristo, y el que no ama a Cristo no es de Dios, porque el que tiene el Hijo tiene el Padre, y el que no tiene el Padre tampoco tiene el Hijo. Entonces, por eso que vemos cuán importante es
que entendamos el propósito de Dios para con Pablo de llegar a predicar a Roma. El amor de Dios se muestra en dar la oportunidad de salvación aún al más malvado de los hombres. ¿Quién era en ese entonces? Podemos hablar del César, porque el Señor Jesucristo le dijo: es necesario que vayas a César, a Roma, que prediques ahí, porque Dios ama a todas las personas. No importando la condición pecaminosa, Dios ama a todos. Él ama al pecador, pero aborrece al pecado. El caso de César, un caso muy patético, porque estamos hablando que sus padres, los dos habían sido asesinos, tanto el papá como la mamá, históricamente señalados de esa manera. Además de eso, él mandó a matar a su propia madre, mató a su esposa que estaba embarazada y mató a su hijo que estaba en el vientre de su esposa. Mandó a matar a uno de sus hermanos porque tenía temor que su hermano le quitara el poder político. Y así muchas cosas, y mandó a matar a muchas personas. Sin embargo, Dios le amó, así como Dios amó a Judas. Y le dio la última oportunidad a Judas, lavándole los pies, como diciéndole: Judas, yo te amo, reacciona por favor. Ahora está Pablo en el corazón del imperio, Jesús mostrándole el amor a César, a Nerón, diciéndole que había una oportunidad que pudiese borrar todos sus pecados. Oiga esto, la sangre de Cristo tiene tanto poder que puede borrar de un plumazo cualquier cantidad de pecados acumulados a lo largo de la historia de una persona, porque la sangre de Cristo tiene poder. La Biblia dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios puede perdonar al más vil pecador que alguien se pueda imaginar sobre la faz de la tierra. Y Pablo, él decía: yo soy el más vil de todos. Por eso él decía: y él me salvó a mí, el primero de todos los pecadores, porque él se consideraba el más grande pecador que había sobre la faz de la tierra. De ahí que entonces el amor de Dios le estaba mostrando aún en la misma cabeza del imperio, porque Dios es amor, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero ante esta rebelión al amor de Dios en el pasado, y que se va a dar también en el futuro, esto nos prepara a nosotros para poder entender la situación que pasó el apóstol Pablo y la iglesia, pero también nos prepara para que usted y yo no desmayemos cuando nos toque pasar por el mismo valle de sombra y de muerte. ¿Por qué Pablo fue enviado a Roma? ¿Por qué este hombre calificó? ¿Cuál era su perfil? Y por lo menos podemos ver dos grandes cualidades en la vida de Pablo. Era el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando una persona tiene capacidad de amar a Dios y amar al prójimo, es una persona que puede vencer cualquier situación. El que no ama pierde capacidad, y el que ama tiene capacidades más allá de las que se puede imaginar. Maclaren, un escritor, dijo que el hombre más grande de ese entonces en Roma no era César, sino el pobre judío prisionero. Y efectivamente, Pablo, ¿por qué llegó ahí? Por amor a Dios y por amor a las almas. Era un hombre que tenía una pasión. De hecho, cuando escribe la epístola a los romanos, él en el capítulo 15 le dice: quiero ir a ustedes, voy a ir, cuando vaya a España pasaré por Roma. Porque él era un hombre apasionado por el evangelismo. Él quería amar, y más bien amaba a las personas y amaba a Dios profundamente. Ahora, estando ahí en Roma, vemos dos experiencias. La primera es la experiencia de su primer encarcelamiento. Ahora él está en una casa, en un arresto domiciliar. Pero vemos algo interesante. En momentos difíciles, por lo menos nosotros vamos también a experimentar lo mismo. En primer lugar, vemos aquí el apoyo financiero para alquilar la casa de arresto domiciliar y de predicación por 2 años. Recordemos que Pablo acababa de pasar un naufragio, perdió todo lo que traía de Jerusalén.
Lo único que tenía era lo poco que le dieron los nativos de la ciudad de la isla de Malta, pero ha sido algunas cosas, algunos comestibles, pero dinero para pagar 2 años una casa. Por supuesto, tuvo que ser ayudado por los hermanos en Cristo en Roma. Entonces vemos aquí algo muy importante, y es que, hermanos, en momentos así, nosotros debemos de ser sensibles en poder apoyar la obra de Dios como Dios nos manda. Y aquí vemos a los hermanos apoyando financieramente. Y esto vemos una experiencia muy bonita. Pero también vemos, hermanos, por el otro lado, otra experiencia, en este caso dolorosa. Y es el dolor por el abandono de sus discípulos. Cuando Pablo escribe la segunda epístola a Timoteo, él hace un pequeño relato de su primer encarcelamiento, cuando estaba en esta casa alquilada. Y entonces en el versículo, el capítulo 4, en el versículo versículo 16, dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. La primera defensa ante los tribunales, en ese momento, todos los que le habían acompañado, aún hasta Lucas, no estaba. ¿Dónde estaban sus discípulos? No estaban. Pero ahora él quedó solo, y también son experiencias que muchos han de pasar. Entonces, pero ¿cómo es que este hombre pudo manejar adecuada y saludablemente esta experiencia? Es porque amaba a Dios y amaba a su prójimo. El que aprende a amar, entonces, aún los momentos de soledad, sabrá cómo manejarlos saludablemente, no reaccionando con resentimiento, amargura y venganza, ni maldiciendo, sino ahora él dice: bueno, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Lo mismo que le pasó a Jesús en Getsemaní, cuando fueron a arrestar a Cristo, todos los discípulos salen corriendo. Pero a la vez vemos también que en esa situación él aprendió a recibir una consolación sobrenatural. Y quiero decirle esto: si usted no tiene el apoyo, el aprecio, el cariño, el respeto de la persona que supuestamente debería de dárselo, cuando a usted le haga falta y usted se sienta solo, usted no está solo, va a recibir sobrenaturalmente el aprecio, el cariño y el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice en el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Oiga esto: cuando a usted le haga falta el amor de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, le haga falta el amor de una esposa, de un esposo, el cariño, el respeto de un amigo, lo que sea, usted se siente abandonado, usted no está solo como cristiano. Usted va a experimentar en una forma directa lo que es el fiel amigo, nuestro Señor Jesucristo. Sobrenaturalmente lo va a consolar y lo va a fortalecer. O sea que entonces se cumple una vez más lo que dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, aún el abandono. Hay casos de mujeres que han sufrido mucho por causa de su viudez. Se sienten solas, hijos que son huérfanos, pero han llegado a experimentar lo que otros no han podido experimentar en la soledad. Es a Cristo Jesús profundamente. Pero a la vez vemos también que estando él aquí en esta cárcel, él pudo superar esa crisis porque él amaba a Dios y amaba a sus hermanos. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Yo no sé cuál es entonces su cárcel, cuáles son sus cadenas. ¿Qué son esas circunstancias que a usted no le permiten mayor movilidad, que no le permiten mayor desarrollo? Puede ser un problema de salud, un problema financiero, un problema de hogar, un problema personal, lo que sea, pero algo que no tenga que ver con el pecado, pero son situaciones que han venido a su vida y usted sabe que no puede salirse de ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirnos? Que en los momentos más oscuros pueden venir los momentos más grandes de inspiración. Los 2 años que Pablo estuvo en esta cárcel, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir la epístola a los Efesios, la epístola a los Filipenses, la epístola a Filemón, la epístola a los Colosenses, a la epístola de 1 Timoteo y Tito. Estas cartas, conocidas como las cartas carcelarias, Pablo las escribe en estos 2 años que estuvo en Roma. ¿Se da cuenta?
que el amor de Dios supera cualquier situación. Si ese hombre se hubiera llenado de amargura y de odio, jamás el Espíritu Santo le hubiera inspirado. Es decir, el Espíritu Santo le dio la revelación para que él la escribiera. Si nosotros no tuviéramos esas epístolas, estaríamos, hermanos, faltos de mucho conocimiento de la teología, del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero ahí las escribe. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario que Pablo estuviese encadenado? Porque Dios no solamente estaba viendo la importancia de la predicación en el momento, sino la enseñanza en el futuro que alcanza hasta el día de hoy a través de las epístolas. Pero a la vez, estando él ahí encadenado, esas cadenas no lo detuvieron, porque el amor que tenía hacia las almas perdidas lo llevó a predicar, aún hasta la casa de César. Y la corte en Roma le conocían. ¿Por qué? Porque por medio de ser conocido como un prisionero famoso que venía desde Jerusalén, Saulo de Tarso, judío pero también romano a la vez, estaba en la cárcel. Entonces, claro, en Roma todos conocieron de ese hombre y todos querían saber quién era y por qué estaba allí. Muchos sabían que era injusto lo que estaban cometiendo contra él. Entonces la gente, por curiosidad, llegaba a esa cárcel. Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, él describe el deseo que siempre tuvo de ir a Roma. Cuando él escribe esta carta a los romanos, él no había ido todavía a Roma, pero él expresa su deseo en el capítulo 15, en el versículo 23, dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. El deseo de Pablo, solo que él no se imaginó que no se iba a ir en primera clase, sino en tercera clase, a través de una injusticia cometida allá en Jerusalén, con Festo, con Agripa y todos los funcionarios que estaban ahí. Ahora él apela a César, llega como prisionero, estando en el mar Mediterráneo, la embarcación se destruye, llega a la isla de Malta, una víbora se le prende la mano, bueno, y tantas situaciones, pero el propósito de Dios se cumplió. Ahora, tenía un deseo, pero no a la manera que él pensaba cómo iba a llegar, y ahora llega encadenado. Ahora, la predicación viene a ser algo completamente distinta, diferente, porque ahora está confinado a una casa, encadenado. Pero eso no le limitó a impactar toda la ciudad de Roma y el imperio romano. Por eso que vemos ahora, hermanos, que por la palabra de Dios, que aquella persona que ama a Dios y ama a su prójimo, por las condiciones que esté usted pasando, por muy difíciles que sean, son completamente superables por el amor y el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Si usted está pasando situaciones así, déjeme decirle, habrá momentos de gran satisfacción, pero usted y yo tenemos que aprovechar eso para que se convierta en grandes oportunidades. Por eso que en Filipenses, en el capítulo 1, recuerde que esta epístola de los Filipenses la escribe cuando él estaba exactamente en esta cárcel en Roma. En el capítulo 1, versículo 13, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo por todo el pretorio y a todos los demás. Por la fama que tenía, la gente llegaba. Pero llegó de tal manera, oiga esto, la gente, y a la vez en las defensas que él tuvo que presentarse, tuvo la oportunidad de predicar. Y en esta misma epístola, en el capítulo 4, él describe algunos de los impactos que tuvo la predicación. Dice en el versículo 22 del capítulo 4 de Filipenses: todos los demás os saludan, y especialmente los de la casa, oiga, de César. En otras palabras, la parte de la familia, o quizás toda la familia de César, aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Nerón no aceptó a Cristo, pero Nerón tuvo la oportunidad de escuchar. Entonces vemos que la palabra estaba realmente, hermano, impactando los corazones, toda la clase política, económica, militar de aquel entonces, y la palabra no estaba presa, aunque Pablo estaba preso. La gente llegaba, aún hasta la misma familia de César llegó a ver a Pablo ahí en esa cárcel.
Por eso que ahora se convierte en parte de la familia de Dios. Y dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 17, dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Oiga, aunque él estaba preso, Dios le dio fuerza, pero la predicación de la palabra llegó a todos los habitantes de Roma, la ciudad más cosmopolita de aquel entonces y más poderosa sobre la faz de la tierra. Las cadenas no pueden detener a una persona que ama a Dios y ama a su prójimo. Y amar al prójimo verdaderamente significa llevarlo a los pies del Señor Jesucristo. Y esa era la pasión que tenía Pablo. La cárcel la convierte, en otras palabras, en habitación, en iglesia y en cátedra. ¿Qué le parece? Él no perdió ninguna oportunidad. Ahora bien, pero también él vio algo interesante, que al estar preso, la iglesia empezó a crecer. ¿Por qué razón? Porque mientras Pablo estaba predicando, pues algunos, como hoy en día, dicen, bueno, los pastores, los predicadores, evangelistas, misioneros, ellos tienen que hacer esta tarea. Pero Pablo, al estar preso, él describe el fenómeno que ocurrió dentro de la misma iglesia en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo que aconteció es que los hermanos dijeron, bueno, Pablo está preso, ahora nos toca a nosotros predicar. La iglesia empezó a predicar. ¿Se puede usted imaginar lo que sucedería aquí en El Salvador si todos empezamos a predicar? Entonces, no será necesario que algunos pastores desaparezcamos. Entonces, la gente dijo, no, si Pablo no está predicando, todos nos vamos a hacerlo. No hemos querido tomar responsabilidad. Tristemente, muchas veces, hermanos, no tomamos la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No es solo para los pastores, predicadores, a los misioneros, no, es para la iglesia. Entonces, la iglesia empezó a crecer. ¿Por qué? Se levantaron miles de predicadores en Roma y en todo el imperio a causa de esas tribulaciones que Pablo pasó estando en la cárcel. Pero no solamente eso, sino que él puede notar algo también sumamente interesante, y es cómo Dios realmente lo libró de una muerte prematura. Por eso él dice en la última parte de esta expresión, de esta porción de la palabra, que el Señor lo había librado, dice, de león. ¿A quién se está refiriendo? En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17, dice, así fui librado de la boca del león. La figura del lenguaje en el griego, lo que significa aquí es que fue librado en este caso de Nerón, de una muerte prematura. Y eso es muy interesante. Hermanos, cuando a usted y a mí nos llegue una amenaza, no tengo que tener temor, porque mi vida y su vida en Cristo está determinado por Jesús, no por los Nerones o las amenazas que tengamos. Yo sé que tenemos problemas en nuestro país y en América Latina, problema del Zika, del chikungunya y muchas otras enfermedades que pueden venir, y otra clase de enfermedades, amenazas, hermanos, aún a muerte, quizás extorsiones o qué sé yo, tantas cosas. Pero le quiero decir esto, usted no va a partir de esta tierra, porque usted va a ser librado de la boca del león. Así como Dios lo libró a Pablo, parecía que iba a morir, pero no murió. Por eso vemos en los evangelios, dice que cuando Jesús pide el libro de Isaías y lo lee y le dice, ahora se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La gente que oyó eso, entonces arremetieron contra Jesús y quisieron despeñarlo, pero dice Jesús se escapó, dice, porque su hora no había llegado. Y por lo menos en 3 oportunidades en los evangelios aparece esa misma expresión, su hora no había llegado.
¿Cuándo fue arrestado Jesús? Cuando su hora llegó, así lo dice la Biblia. Mientras su hora y mi hora no llegue, no llegará. Llegará el día que Dios así lo ha determinado. Entonces vemos aquí las experiencias que pasó Pablo estando aquí en Roma. Y entre ellas es que él pudo notar que la vida realmente de él dependía de Dios, no dependía del Imperio Romano ni de las amenazas. Entonces vemos aquí que Pablo estaba contento y satisfecho estando en la cárcel porque había preparado una generación de relevo. Él tenía un equipo de hombres y mujeres que estaban sirviendo y trabajando, aunque él estaba preso, pero la palabra no estaba presa, la palabra seguía adelante. Además de eso, Pablo pudo cumplir su tarea de darle la oportunidad a la clase política y económica de Roma de oír el evangelio, al Senado, a Roma, a la misma casa de César. Entonces ahora vemos a un hombre que estaba satisfecho de haber cumplido su misión de una manera distinta, pero lo hizo. Pero ahora bien, después de 2 años, Pablo es liberado. No sabemos por qué razón. Algunos dicen porque no se presentaron sus acusadores. Después de 2 años lo dejaron libre. Lo que sí sabemos por la Biblia es que solo estuvo 2 años, pero por muy corto tiempo. Pero como era un hombre apasionado por las misiones, yo le llamo un misionero hasta los huesos, él no se fue a la costa mediterránea a pasar sus vacaciones, no, siguió, fue a Éfeso, se fue a Macedonia, bueno, a muchos lugares a predicar, pero también él tenía en su mente y en su corazón ir a España. Y usted sabe que en la área de Tarragona, en España, hay evidencias arqueológicas de iglesias del primero y segundo siglo. Y hay un arco donde se dice, y han puesto ahí una leyenda, por aquí pasó el apóstol Pablo. Entonces Pablo no se quedó quieto, sino que siguió predicando. Y estamos hablando que por algunos meses, porque a esta altura nos encontramos ya prácticamente en el año 64, a principios del año 64. Entonces Pablo por esos meses quedó libre, pero en ese momento fue cuando Nerón, en un mes de julio del año 64, empieza a darle fuego a la ciudad de Roma. Y a raíz de eso empieza una brutal persecución sobre los cristianos. ¿Y quién creen que fue también arrestado? Pues el apóstol Pablo. Ahora bien, este segundo arresto del apóstol Pablo ya no fue para estar en una casa alquilada y con una cadena. Ahora lo llevan, esto lo vemos en la historia, lo llevan a lo que es la mazmorra. La mazmorra, estamos hablando de que era un lugar conocida como la cárcel mamertina de la vía Clivo Argentario, que prácticamente era la única mazmorra de Roma situada al pie del Arx del Capitolio en el Foro Romano, próximo al edificio del Senado. Era prácticamente una cisterna etrusca, excavada en una roca, un lugar subterráneo, húmedo y oscuro, con un solo agujero en el techo para dar algo de aire y luz a los prisioneros. Ahora ya no está en una casa, ahora está confinado, donde llevaban a los criminales, a los presos de alta peligrosidad. Ahí estaba el anciano, el apóstol Pablo. Sin embargo, el amor de Dios y el amor hacia la gente era tan grande en su corazón, que aún estando allí, con poca luz, poco aire, pero este hombre, ahí Dios lo inspiró para escribir la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos hablando de que las condiciones eran completamente diferentes. Se da cuenta que en la vida del apóstol Pablo, comenzando con Damasco, cuando él empieza su ministerio, lo rechazan, lo bajan de una cesta,
de la ciudad de Damasco, tuvo que irse a la ciudad de Tarso y experimentó una y otra cosa, problemas, estando ahora aquí en Roma. Ahora primero está en una cárcel, pero en un arresto domiciliar, y ahora después las cosas se complican, porque ahora ven a Pablo como el hombre más peligroso del imperio y lo ponen en la única cárcel de máxima seguridad que había en Roma, en una mazmorra, en una cisterna, en una cavada en una roca. La luz, hasta el día de hoy, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a Roma, solamente es un pequeño agujero por donde entraba la luz y un poco de aire. Pero Pablo amaba tanto a Cristo y a las almas que a él ni la cárcel ni las mazmorras lo podían hacer retroceder. Y vemos algunas experiencias satisfactorias y dolorosas también que él pasó en el cumplimiento de su ministerio. Una de ellas es que en la segunda epístola a Timoteo, que él escribe, estando ahí en esa mazmorra, en el capítulo 4, en el versículo 9, dice, le escribe a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando el mundo, se ha ido a Tesalónica. Una experiencia dolorosa para Pablo es que fue abandonado en la hora más difícil, en este caso por Demas, y probablemente, quizás en los momentos más difíciles, que a lo mejor en momentos de enfermedad. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde están los amigos de parranda, que no son amigos? ¿Dónde están aquellas personas que en el momento crítico, cuando usted no tiene nada que comer y como no tiene nada que ofrecerles, ahora ya ni siquiera lo van a visitar? ¿Dónde están? Vemos ahora aquí a Pablo, a un hombre que él discipuló a Demas, lo ayudó, lo ministró, ahora lo deja solo. Y no solamente eso, sino el dolor de ver a un discípulo convertirse en un hijo pródigo. Se fue al mundo y se fue a Tesalónica. Recuerde esto también, que el que estaba ahí a visitar a Pablo, lo podían ver como cómplice y podía ser amenazado. Estar ahí visitando en la mazmorra, en la máxima seguridad, podía este hombre haber temido, decir: no, para mí esto no es el evangelio. Mi evangelio es de prosperidad, de vivir en palacio, en riqueza, que no me falte nada. Entonces, a lo mejor era un predicador de la doctrina de la prosperidad. Pensaba que su vida iba a ser de ricos y famosos. Y esto para mí, esto no es. Entonces, hay gente, hermanos, que cuando le hace falta la comida, deja a Cristo. Pero usted y yo tenemos que seguir a Cristo. Aunque no haya vacas en los corrales, no haya frutos en la vid, nuestra tarea es seguir a Cristo. No abandonar a Cristo. Hay que mantenernos fieles. Por eso Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y para Pablo fue un dolor que Demas se haya ido al mundo. Pero también vemos ahora que muchos de aquellos que lo dejaron solo en la primera defensa, estando ahí en Roma, ahora aprenden la lección. Y dice en el versículo 11: solo Lucas está conmigo. Antes no había nadie, pero estaba el médico Lucas, el médico amado. Ahí estaba con Pablo. Él comienza a experimentar la fidelidad del compañerismo de Lucas. Pero también Pablo, no crean que estaba deprimido, convirtió prácticamente la mazmorra en un centro de operaciones para el avance del evangelio, porque a partir del versículo 12 dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Ahora, vea esto. Comenzando con el 11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿Quién era Marcos? El Juan Marcos famoso, el sobrino de Bernabé, que la primer pedrada, digo yo, que le cayó cuando llegan a las costas de lo que hoy es Turquía, entonces se retiró. Y por eso hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Pero ahora dice: tráemelo a Marcos, tráemelo. Dice: tráemelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico, dice, lo envié a Éfeso. O sea, Pablo estaba administrando la iglesia, haciendo que la iglesia funcionara a través de las demás personas que él había discipulado. Entonces vemos que Pablo estaba ocupado en administrar, pero también había un deseo de seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque le dice a Timoteo:
tráeme, dice, cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Yo digo, ¿cómo es esto? Este hombre estaba en una mazmorra, había poca luz y quería leer. Quería leer. No, le pide el capote, ¿por qué? Por el frío. Entonces Pablo quería todavía, a pesar que ya era un anciano, quería proteger su cuerpo. No quería descuidar, quería ser un buen administrador de su salud. Hermano, uno de los graves errores que nosotros cometemos, y esto sucede porque dejamos de amar a Dios y dejamos de amar al prójimo, entonces no nos amamos a nosotros mismos y no cuidamos nuestro cuerpo y maltratamos el cuerpo. ¿Cómo? Descuidándolo, dejándolo expuesto a que cualquier situación del medio ambiente, de un problema de salud, lo que sea, pueda ser afectado. Pero Pablo dice, tráeme el capote. O sea, yo sé que Jesús me ha dicho que ya pronto es mi partida, pero yo me quiero guardar, me quiero proteger. No solo eso, sino que le está diciendo, tráeme los libros. ¿Por qué los libros? Oiga esto, no sabemos qué libros, pero él quería seguirse instruyendo. Le pregunto, cuando usted está en problemas, ¿usted le dan ganas de estudiar? Pero Pablo quería estudiar, era doctor de la ley. Era un hombre capaz, era un hombre que tenía un conocimiento muy vasto, pero él quería seguir aprendiendo. Es que la persona que ama a Dios y ama al prójimo quiere superarse en todo momento. Yo les hago un desafío en el nombre del Señor. Aquellos que han sacado una carrera universitaria, saquen la segunda. No, es que ya estoy viejo, pastor. Si Pablo ya era un anciano. Entonces decía, es que hay un dicho que decimos aquí en El Salvador, que el loro viejo no aprende a hablar. Entonces, esas son cosas, mire, pero aquí vemos a un anciano que sí podía aprender. Entonces, no hay excusa para estudiar la palabra de Dios. No, es que a mí ya no se me queda nada. Sí, se le quedan más las palabras y los chistes colorados de otra gente, sí se le queda. Pero ¿por qué no podemos nosotros estudiar? Pablo estaba en la mazmorra y había convertido en una universidad. Entonces, tráeme los libros. Yo quiero estar ocupado aquí. Quiero estar leyendo, instruyéndome. Pero no solamente eso, le dice, sino los pergaminos. Y los pergaminos es el Antiguo Testamento en rollos. Ahora tenemos la bendición de tener la Biblia. En aquel entonces los pergaminos ocupaban un gran espacio. Pero ahí estaba Pablo estudiando la palabra. Y él había leído muchas veces, pero quería seguirse instruyendo. Yo digo, hermanos, ¿cómo es posible que nosotros dejemos de aprender? Es que yo ya no, es que ya algunos hermanos cuando ya llegan a los 60 años ya están prácticamente dándose de baja en todo. Entonces, al contrario, hermano, es cuando, vea, si usted ya está en la edad de la jubilación, ya sea hombre o mujer, ¿qué debe de hacer? Póngase a estudiar a los 60 años, sí. A lo mejor Dios le da 20 años más, 30 años más. Entonces, ¿y a qué edad comenzó Moisés? A los 80 años a predicar. A los 80 años Caleb dijo, dame este monte, le dijo a Josué, porque estoy tan fuerte como 40 años atrás. Hermano, no hay edades para decir que no se puede aprender. Es cierto, la gente dice esto, pero no, con la ayuda de Cristo podemos seguir aprendiendo, hermano. Que nos va a costar un poquito porque ya no tenemos la misma capacidad cerebral, pero podemos seguir aprendiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Además de eso, el estar estudiando continuamente, hacemos que el alemán se aleje un poco. ¿Saben quién es el alemán? El Alzheimer. Entonces Pablo estaba estudiando, estaba aprendiendo. Entonces, qué importante es entonces, hermano, cuando una persona ama a Dios y ama al prójimo, por supuesto, tiene deseo de superarse. Se quería superar en esa mazmorra. Yo le pregunto, ¿en qué mazmorra está usted? Y no se quiere superar. Es que no tengo quien me apoye, es que no tengo esto. Y Pablo quería seguir estudiando. Pero a la vez de eso, Pablo vivió el tormento sobre el sufrimiento de un instrumento del diablo que estaba ahí en esa mazmorra llamada la cárcel mamertina. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice, Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme sus hechos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Oiga, Pablo, siendo un anciano piadoso, había un aguijón del diablo allí.
llamado Alejandro. Si hay alguno que se llama Alejandro, no es con usted la cosa, o aquellos que me escuchan. Ahora, este hombre le causó males al apóstol Pablo. Y quiero decirle que habrá gente ingrata cuando usted lo vean en su propia mazmorra. Va a haber gente para desanimarla, pero también Pablo pudo disfrutar de amigos que aprendieron a no abandonar a su mentor en el momento de la crisis. En el versículo 20 de este mismo capítulo dice: Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Quiénes eran ellos? Hermanos en Cristo y amigos de Pablo, que estaban en la cárcel marmentina. En otras palabras, en la mazmorra lo llegaban a ver. Ahí pudo disfrutar también de ese amor fraternal. Ahora, las experiencias espirituales de Pablo fueron innumerables. Primero, haber llenado con el evangelio todo el mundo de aquel entonces conocido. Además de eso, contar con un equipo de relevo de primera calidad, como Timoteo lo menciona en esta misma epístola, el capítulo 2, que le llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Contaba también con la soberanía de Dios en su muerte. Por eso dice en el versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El Espíritu de Dios le reveló: Pablo, prepárate, de aquí, después ya no, tu ministerio ya no va a avanzar. Pero es el día y la hora que Dios había establecido. El tiempo de mi partida, dice, está cercano. No es Nerón el que va a determinar: yo te llevo conmigo. Porque dice la Biblia: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces él experimentó el hecho de que su vida estaba en las manos de Dios. Muchas veces Pablo se escapó de la muerte prematura, pero ahora le tocaba el tiempo de partir. Y habrá un momento en que todos nosotros vamos a partir, si es que Cristo no viene antes. Pero nosotros necesitamos contar que el Dios soberano es el que toma la decisión. Y Pablo experimentó eso, pero también el haber cumplido con el ministerio encomendado por el Señor. Dice en el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Había terminado su carrera. La pregunta es, hermanos, ¿estamos nosotros en la carrera de Dios? ¿Estamos nosotros en el ministerio que Dios nos ha encomendado para poder decir: sí, Señor, estoy en lo que tú quieres que yo esté? Pero él experimentó eso, pero a la vez experimentó la victoria de la fe. Porque el diablo le quiso robar la fe a través de tantas pruebas, de tantas dificultades. Peligros entre hermanos, dice, peligros entre falsos hermanos, peligros entre mi nación, peligros entre los gentiles, en naufragios, en cárceles, injusticia, etcétera, etcétera. Satanás le quiso robar a través de tantas situaciones caóticas la fe en Jesús. Pero él dijo al final: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque lo más valioso suyo y mío es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás va a tratar de robársela, pero no se deje robar, porque Jesús nos está esperando al final del camino. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y él estaba seguro de su destino final. Por eso en el versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a aquellos también que aman su venida. Él sabía para dónde iba. En el año 67 fue el martirio del apóstol Pablo. Como ciudadano romano, al ser acusado de traición, lo único que le esperaba era la decapitación, precedida por una flagelación, y ambas tenían lugar fuera de los muros de Roma. Pablo murió, según la historia, no la Biblia, la historia, murió decapitado. Meses después, en el año 68, muere Nerón. La pregunta es: Pablo fue al cielo, lo sabemos, pero ¿a dónde se fue Nerón? Habiendo tenido la oportunidad, la casa de César, de Nerón, muchos aceptaron a Cristo y él no. La pregunta es: si su familia ha aceptado a Cristo, ¿usted está seguro para dónde va a ir? ¿Si va a ir al cielo? Pablo vio en la distancia el crecimiento, el desarrollo exponencial de la iglesia durante los primeros 300 años, un avance glorioso.
Él muere, pero la iglesia seguía y el predicador se multiplicaban, la iglesia predicaba, iba creciendo. Entre más cristianos mataban en el circo romano, en el foro romano, la bestia los arrebataba, los quemaban a los cristianos en los pasillos de los palacios, en las calles, y muchas cosas horribles sucedieron en ese entonces. Pero la palabra de Dios seguía creciendo, de tal manera que Constantino entonces dijo, no podemos vencer a los cristianos. Entonces ahí fue donde él decretó al mundo romano como un mundo cristiano. Ahora, hermanos, aquí se cumple lo que dice el Señor Jesucristo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo el mundo de aquel entonces fue leudado por la palabra del Señor Jesucristo. El evangelio creció, el ministerio de las cadenas no pueden detener, porque está basado en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Hoy en día se habla del amor, se habla de la amistad, pero el verdadero amor, que tiene una capacidad que vence las cárceles, que vence el vituperio, la traición, y que vence cualquier cosa, es el amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y cuando amamos a nuestro prójimo, no habrá diablo, no habrá ningún obstáculo que nos impida seguir adelante. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor no lo puede detener las cadenas, más bien las convierte en oportunidades y demuestra la superioridad del fruto del Espíritu sobre las circunstancias externas y las debilidades internas. George Romney fue un famoso pintor inglés entre los años 1737 y 1809. Se casa con una joven, la cual decía que la amaba. Pero su fama iba creciendo y un amigo le dijo: tu matrimonio te va a echar a perder tu capacidad de pintor, no te vas a poder dedicar. Así que lo mejor te conviene es separarte de tu esposa, dedícate a tu profesión. Tristemente acepta él ese consejo, se separó y empezó a pintar, y muchos cuadros famosos, pero uno de los más famosos, que hoy en día está en el Museo Metropolitano de la ciudad de Nueva York, es el famoso cuadro conocido como Lady Hamilton o como Daphne. Este último cuadro que está en ese lugar, él consideraba a Lady Hamilton, la consideró como un modelo favorito y la llamó la Dama Divina. Con los años, por supuesto, envejeció, se enfermó, quedó solo. No le quedaba otra cosa que a este pintor inglés regresar a su casa, y se fue a Inglaterra, y al norte de esa nación, ahí estaba su esposa, y el amor de su esposa lo recibió con cariño, lo cuidó, a un viejo enfermo, panzón, sin dinero, derrotado. Pero esta mujer lo cuidó hasta que murió. Cuando él murió, alguien dijo que el amor de esa esposa valía más que todos los cuadros de George Romney. El amor de esa mujer venció el desprecio, venció la cárcel, la cadena del abandono, venció el resentimiento, no lo dejó crecer. Al contrario, ella fue una mujer libre, porque el amor de Cristo la hacía libre. Estimados hermanos, no dejemos que ninguna situación nos encadene. El desafío ahora es para cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el amor de Dios? ¿Lo vamos a rechazar? ¿Lo vamos a aceptar? Roma rechazó el amor de Cristo a través de la persecución, no de todos, por supuesto, porque muchos cristianos surgieron de Roma y estos impactaron el mundo entero, predicando por todas partes. Pero la corte, el Senado, César y otros más, entonces aceptaron una calumnia, y por eso empezaron a matar a los cristianos, y se volvió una rebelión contra la iglesia y contra Dios sobre todo. De ahí que, hermanos, la pregunta es: ¿qué va a hacer usted con el mensaje del evangelio? ¿Lo va a aceptar o lo va a rechazar? ¿Qué quiere usted hacer? Hermano, ¿qué quiere ser?
Usted en el futuro, habrán situaciones que usted y yo no las vamos a poder cambiar, porque son experiencias dolorosas en la vida, y a estas le llamo cadenas. Pero esas cadenas no nos deben de limitar. Si Pablo venció las cadenas, usted y yo las podemos vencer con la ayuda de nuestro Señor, porque el mismo espíritu que estaba en Pablo está en nosotros también. Y la decisión es para cada uno de nosotros, y es amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces veremos cómo el amor vence las cadenas. Señor, ante ti estamos en esta hora, pidiendo, Señor, tu gracia y tu misericordia. Te pedimos que nos perdones, nos limpies, nos purifiques en tu sangre. Señor Jesús, tú sabes lo que está pasando en la vida de cada uno. Espíritu Santo, haz una obra maravillosa. Rompe las cadenas que ahora están atando a tu hija, a tu hijo, y que no le permiten. Estamos hablando de esas cadenas mentales, emocionales. Aunque las circunstancias no las vamos a poder cambiar, pero tú sí puedes hacer un milagro. Nadie se mueva, por favor. No hemos terminado. Ahí donde está, aquellos amigos que han venido para entregarle su vida a Cristo, y los que me escuchan, ahí donde se encuentra, diga esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy una persona pecadora. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Me arrepiento de haber hecho lo malo delante de tus ojos, pero por la fe en esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, recibo el perdón. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia, todos aquellos que nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación, los que están aquí presentes, todos, yo les invito a que hagamos o tomemos una decisión de amar a Dios y amar al prójimo. Probablemente algunos de ustedes no pueden vivirlo porque están amargados, están llenos de odio, de resentimiento. ¿Qué tiene que hacer? Perdone, por favor. Para que usted sea libre, usted tiene que perdonar. Si usted quiere hacer esto, ahí donde está, diga conmigo: Señor, no en mis fuerzas, pero en tu nombre, en el nombre de Jesús, perdono a toda persona que me ha ofendido. Y los bendigo en tu nombre con salvación. Tú te encargarás de cada uno de ellos. Ahora, Señor, en este momento, te pido que me ayudes a amarte a ti con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Quiero amarte con desesperación. Y quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Señor, concédeme esa calidad de amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, bendice a tu pueblo que en este momento hemos dado un paso de fe. No sabemos cuándo nos tocará nuestro propio momento de cadenas o mazmorras, pero si tenemos la gracia de tu amor, podremos vencer lo más difícil sobre la faz de esta tierra. En el bello nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.